La violencia familiar es un fenómeno multidimensional que afecta a las personas en diferentes ámbitos de su vida. Se considera violencia toda aquella acción lesiva o amenazadora que puede perjudicar psicológicamente o físicamente a las personas. Este problema se produce entre miembros de la familia, cónyuges o personas que tienen hijos juntos pero no conviven. Según la Organización Mundial de la Salud, la quinta parte de la población mundial fue víctima de algún tipo de violencia. Por ello, algunos países lo consideran como problema de salud pública. En el Perú se ha vuelto muy común recibir denuncias de violencia en la familia. Según el Centro de Emergencia Mujer, se reportaron 130.445 casos de violencia contra la mujer y su grupo familiar en el periodo de enero hasta octubre del año 2022. En la región de Cayali se reportaron 2.321 casos, siendo la más común la violencia física, seguido de la violencia psicológica y la violencia sexual. Lo paradójico de estos hechos es que suceden al interior de la familia, donde se convierte en un lugar inseguro para niños, adolescentes, mujeres y ancianos, que son los más vulnerables. Estos datos nos permiten identificar tres principales sectores de la violencia. El primer sector es la violencia física, la cual se manifiesta cuando el agresor propicia golpes a su pareja u otro familiar. Como segundo sector tenemos la violencia psicológica. Esto se puede identificar cuando el agresor continuamente está insultando o humillando a su pareja u otro familiar. El tercer sector es la violencia sexual. Esto se manifiesta cuando la pareja es obligada a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Un punto a considerar es que en el año 2020, durante la pandemia, la violencia familiar tuvo un crecimiento muy alto, debido a que las parejas estaban en el mismo lugar que su agresor durante varios meses. Esto, sumado a las restricciones que existían, imposibilitaban acudir a poder hacer una denuncia. El Ministerio de la Mujer abrió la famosa Línea 100, lo cual sirvió como termómetro para evaluar los niveles de violencia familiar. Durante los primeros meses recibieron 13.000 llamadas, mientras que en junio del mismo año recibieron un total de 26.000 llamadas, los cuales el 43% trataban de violencia a la pareja y un 35% trataba de violencia hacia niños menores de 11 años. Nos encontramos con la psicóloga María Vargas, quien es encargada del área niño y adolescente en el Centro de Salud Mental Prócer de la Independencia. ¿Cómo podemos identificar a una persona agresiva? Si hablamos de agresores, estamos viendo dos tipos de personas. Tenemos por un lado a una persona que se puede presentar frente a ti como una persona muy imponente, o se puede presentar como una persona muy cálida, bastante amable, pero que en el transcurso estas dos personas tienen la misma característica: manipulación, coerción. Suelen hacer que las víctimas tengan baja autoestima con la finalidad de que ellos puedan manipularlas. Usualmente frente a los demás pueden ser personas bastante sociables, o en otros casos son muy evidentes y suelen tener un carácter muy impulsivo, agresores. ¿De qué manera influye la violencia familiar en una persona? Sabemos perfectamente que la base para cualquier persona es la familia. El agresor usualmente es uno de los dos progenitores. De repente este varón no golpea a los niños, pero sí golpea a la mujer, es decir, a la esposa, a la mamá. Entonces, estos niños van a crecer con temores, con miedos, con inseguridades que incluso pueden llegar a ser la réplica cuando tengan sus parejas. O una mujer le hace tener baja autoestima, inseguridades. Y si son varones, o bien se vuelven tímidos y retraídos, o caso contrario, son ellos ya los que van a ejercer la violencia. ¿La violencia familiar tiene algún tipo de consecuencia psicosocial? Claro, sabemos que la violencia es un problema psicosocial, no es un trastorno netamente, pero sí es un problema psicosocial. Actualmente, por más que digamos que estamos haciendo luchas contra la violencia, sensibilizaciones, sigue estando la violencia presente. Lo que sí deberíamos que hacer bastante para que este problema psicosocial vaya disminuyendo es trabajar bastante gestión de emociones desde muy pequeños. Bueno, sabemos también que la primera institución socializadora del niño es la familia.
Los niños de violencia familiar, ¿qué trastorno emocional o mental pueden llegar a tener? Claro, tenemos una infinidad, para serte sincera, ¿no? Y uno de ellos puede ser un trastorno de estrés postraumático, de niños que ven a personas mayores discutir y para ellos ya le van a pegar. Llega a haber también episodios depresivos, pueden haber trastornos de conductas por el proceso que han llevado, de repente ha sido demasiado la violencia que han vivido, con demasiada carga emocional, que pueden llegar a tener algún tipo de trastorno de personalidad, esquizofrenia u otros tipos de trastornos, ¿no? Que basados netamente en emociones. ¿De qué manera se puede prevenir la violencia familiar? En una de las áreas, los círculos donde podríamos trabajar serían los colegios. Continuar con las charlas, continuar con la sensibilización, con las capacitaciones que dan en los horarios de tutoría, de cívica, en la casa. Hacer que nuestros hijos puedan conversar de sus sentimientos, de sus emociones. Entonces tenemos que trabajar desde casa, desde el colegio, mediante concientización, mediante ejemplos, mediante comunicación, que es lo más válido, ¿no? Y siempre estar en continuo con ellos, haciendo que expresen sus emociones, porque a veces el suprimir emociones hace que nosotros nos comportamos de manera muy agresiva o impulsiva. La violencia no solamente se da en mujeres, también se da en niños, pero a ellos se les dificulta un poco más pedir ayuda. Por eso es importante actuar con precisión. Si somos víctimas o testigos, tenemos que buscar ayuda en diferentes instituciones. La Policía Nacional del Perú tiene secciones especializadas de la familia donde se encarga en garantizar el bienestar e informar al Ministerio Público de lo sucedido. También tenemos otras instituciones como Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, Poder Judicial y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. No actuemos demasiado tarde ni obviemos actitudes del agresor, pensando que va a cambiar.